Bien, este video tiene como objetivo hacer una breve explicación sobre la unidad 2, que es de regímenes especiales de facilitación y promoción de las exportaciones. Bien, una de las cuestiones que es relevante entender es qué se entiende por incentivos promocionales. En este punto, tenemos que entender que los incentivos promocionales buscan favorecer, ¿sí? La exportación. Y este concepto de favorecer la exportación se puede dar desde distintas aristas, es decir, no solamente aduaneros, sino que puede ser también incentivos desde el lado de la financiación. Acá tienen una definición interesante, ¿sí? Que lo que enmarca es que son elementos que favorecen la introducción y la extracción hacia y del territorio aduanero de los insumos que van a generar los bienes que constituyen los objetos intercambiables con el mundo exterior, ya sean mercados regionales o no regionales. Y el foco, sí, siempre va a estar puesto en generar mayor valor agregado. ¿Y por qué decimos esto? Porque básicamente lo que nosotros vamos a buscar es que las distintas empresas importen insumos, si así lo necesitaran, para la producción de bienes finales, y que esos bienes finales sean bienes exportables, y que por ser bienes finales que contienen insumos importados, en definitiva lo que nosotros hayamos hecho fue agregar valor. Ese es el primer gran foco. Y lo segundo, y no menos importante, es que se busca favorecer la competitividad. Es decir, favorecer a estas empresas que están siendo partícipes, empresas argentinas que buscan ser partícipes del mercado internacional, dar ciertos incentivos a que sigan participando en ese mercado internacional y mejorar su situación competitiva. Esa situación competitiva la podemos mejorar desde el lado de la importación de esos insumos o mismo desde el lado de la exportación. Bien, para eso nosotros, en función de la ley 23.101, que es la ley de promoción de exportaciones, encontramos que existen varios tipos de incentivos. Uno de los que nosotros vamos a trabajar en esta unidad y en esta materia son los famosos reintegros y reembolsos, que son específicamente incentivos aduaneros. Después podemos encontrar deducciones impositivas, ¿sí? Para la exportación, ¿sí? Para los bienes a exportar. Podemos encontrar acuerdos de intercambio compensado. Estos acuerdos de intercambio compensado se desarrollan entre un país y otro país, ¿sí? Y podemos enmarcar dentro de estos dos países a una de las compañías, a una de las empresas, y que obtenga beneficios por ello. Otra de las posibilidades es la promoción de productos regionales, ¿sí? Es sabiendo que Argentina, por ejemplo, tiene economías regionales, incentivar la exportación de los productos que se obtienen de esas economías regionales. Otro ejemplo es la asistencia financiera promocional, que tiene que ver con incentivar puntualmente la exportación y el hecho de comunicar la empresa y los productos que la empresa hacen en el mercado internacional. Por otro lado, nos quedan los reintegros adicionales, que vamos a encontrar en principio dos grandes subtipos. Estos reintegros, al igual que estos reintegros y reembolsos, son aduaneros. Y por último, y no menos importante, tenemos la prefinanciación y financiación de exportaciones. Esto lo que busca es que el exportador, ¿sí?, pueda soportar el hecho de participar en el mercado internacional. Y cómo entendemos esto de soportar en el mercado internacional. Esto está relacionado a que muchas veces los exportadores tienen que dilatar sus plazos, ¿sí? Dilatar los plazos de cobro de esas exportaciones, porque sus clientes le piden pagar a, ejemplo, 60 días. Ese pagar a 60 días implica que el exportador recién va a recibir el monto de esa venta al día 60, por ejemplo, después de su exportación.
¿Y qué es lo que eso conlleva? Conlleva que todos los insumos necesarios para pagar eh, ese bien exportable tuvo que hacerse cargo la empresa exportadora y recién va a poder recuperar ese capital 60 días después del embarque de la mercadería. Eso conlleva que si es una pyme, por ejemplo, de lo que estamos hablando, tal vez la pyme no tenga ese capital de trabajo, ese dinero para soportar esos plazos, entonces puede acceder a un esquema de financiación y prefinanciación. En Argentina, puntualmente, la prefinanciación y la financiación de exportaciones es distinto que cualquier otro préstamo de dinero que nosotros podamos solicitar, porque tienen tasas de interés reducidas, ¿sí?, en comparación con el régimen general. Tenemos entonces, nosotros en esta unidad nos vamos a enfocar específicamente en los estímulos a la exportación aduaneros. Entonces vamos a entender que estos estímulos tienen la intención de devolver impuestos internos o devolver, ¿sí?, tributos pagados en la aduana por la importación definitiva de la mercadería, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué, digamos, nos van a devolver impuestos internos? Bueno, por el componente nacional, por el lado del componente nacional, es decir, por los insumos nacionales, nos van a devolver esos impuestos internos. Y por los insumos importados de forma definitiva, nos van a devolver los tributos aduaneros pagados. ¿Todos los tributos aduaneros? No, no sabemos. Eso va a depender de cada situación. Entonces nosotros vamos a avanzar. Obviamente que el objetivo de esto siempre es favorecer la competitividad. Nosotros vamos a ver en esta unidad cuatro subtipos: reembolsos, reintegros, drawback y reembolsos adicionales, o mejor decir, reintegros adicionales, ¿sí? Todos estos son estímulos aduaneros. Vamos a arrancar por el primer estímulo aduanero, que es el drawback. El drawback lo podemos encontrar específicamente en el código entre los artículos 820 a 824, ¿sí? Y lo que es básicamente es la restitución total o parcial de los tributos aduaneros pagados por el exportador al momento de realizar una importación definitiva a consumo. Recordemos de la unidad 1 que los tributos aduaneros eran derechos de importación y tasa de estadística, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el drawback es cuando vos decidiste importar de forma definitiva un insumo para producir un bien a exportar, te va a devolver el drawback parte de esos tributos aduaneros pagados. Bien, ¿qué incluye el drawback entonces? Van a ser, para que el drawback aplique, tienen que ser materias primas que se utilicen para elaborar esos bienes exportables, ¿sí? Y este régimen, lo que nos dice el código, es que permite, ¿sí?, que los productos importados se incorporen directamente y sin transformación al bien exportable. Esto es significativo porque nosotros podemos hablar acá de una materia prima que básicamente puede sufrir un proceso de transformación y convertirse en un producto exportable totalmente distinto, o podemos hablar de una materia prima que la podemos colocar en ese producto exportable sin ninguna modificación, ¿sí? Ejemplo, en el primer caso, un químico que se va a utilizar para, no sé, conservar algún alimento. Entonces yo el químico lo importé y lo que voy a exportar es el alimento. Y en el otro caso puedo importar, por ejemplo, una botella y exportar la bebida alcohólica, por ejemplo. Entonces la botella no va a cambiar su composición, no deja de ser botella, y ahora se va a exportar como una bebida alcohólica. En los dos casos voy a poder cobrar el drawback. Sí, lo importante es que para poder percibir este drawback
digamos, esa materia prima se tiene que incorporar al producto final. Y esto, según el código, se puede realizar de dos maneras, ¿sí? Una es a través de la transformación, de un proceso de transformación, elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento o beneficio. Y el otro, que es el ejemplo que les acabo de dar, es utilizar dicha mercadería para envasar otra mercadería que se exportare, ¿sí? Son los dos típicos ejemplos: que se transforme, que se elabore, que se combine, que se mezcle, que se repare, o bien que sea un continente, o sea, que sea algo que contenga a lo que yo voy a exportar. Tenemos que, digamos, ¿cuál es la intención del drawback? Bien, la intención del drawback es la de todos los estímulos de exportación, es favorecer, ¿sí?, la producción de productos con insumos importados con la intención de crear un producto final, pero que siempre esto esté enmarcado en la necesidad de exportar mayor valor agregado. Lo que nosotros vamos a buscar siempre es que el producto exportable tenga mayor valor agregado que el producto o que el insumo importado. Bien, condiciones para acceder a esto. Tenemos tres condicionantes a grandes rasgos. Una, que el exportador del bien final sea el mismo que importó. Es decir, yo tengo que importar el insumo y debo ser el exportador del producto final. Dos, no es necesario que la aduana de importación sea la misma aduana de exportación. Yo podría importar, por ejemplo, por la aduana de Buenos Aires y exportar por la aduana de Paso de los Libres, porque voy a exportar a Brasil, ejemplo, ¿sí? Y por el otro lado, todo este proceso de utilizar ese insumo tiene que realizarse en el plazo de un año. Es decir, que desde que se realiza la importación del insumo tenemos un año para poder realizar la exportación y aplicar, ¿sí?, al drawback. Bien, para hacer y para poder llegar a cobrar, lo que necesitamos es que tanto las unidades como las posiciones consignadas en la destinación de importación, ¿sí?, estén igual que como va a figurar en el certificado de tipificación del drawback para cada uno de los insumos. Es decir, que tanto lo que yo importé en términos de cantidades y de posición arancelaria tiene que coincidir con lo que va a decir el certificado de tipificación de drawback. Si no coincide, ya no lo puedo cobrar, ya no me puedo hacer de ese estímulo, ¿sí? Y además tiene que coincidir en la destinación de exportación, tienen que coincidir en términos de cantidades y de posición de los productos finales declarados en los certificados. Todo esto tiene que surgir a efectos de ¿qué? A efectos de poder realizar el cobro de este incentivo drawback, ¿sí? Bien, vamos al otro incentivo, reintegros. Los reintegros son otra vez la restitución total o parcial, hasta ahí quedamos de la misma forma, de importes, es decir, de tributos que se pagaron, ¿sí?, de tributos interiores que se pagaron por el componente nacional de la mercadería, ¿sí? ¿Qué tributos? Bueno, ahí podemos pensar, hay ejemplos varios. Tenemos el tributo, por ejemplo, por el gas, ¿sí?, por el consumo de gas. Tenemos tributos por el consumo, son tributos interiores, ¿sí?, específicos por el consumo de gas, de combustible, impuesto al sello, ¿sí? Todos esos son tributos que los reintegros me permiten recuperar. Yo pagué esos tributos para producir este bien final exportable y el reintegro me permite recuperar esos tributos interiores. ¿Cómo se realiza la devolución? La devolución es en pesos, ¿sí? ¿Cómo se acredita? Se acredita en un CBU, ¿sí?, en una cuenta bancaria única que tiene que estar dada de alta, ¿sí?, en aduana para que se deposite ese monto, ¿sí? Y obviamente que si está dada de alta en aduana tiene que estar compatibilizada con el BCRA, que es el Banco Central de la República Argentina, y ahí se me va a habilitar a mí ese monto en pesos.
Cabe destacar que no lo dije antes, pero toda la reglamentación respecto de reintegros lo podemos encontrar en el Código Aduanero desde el artículo 825 hasta el 833. Este es un ejemplo que por ahí lo podemos trabajar en la clase sincrónica que tengamos, en el que ustedes pueden ver que figura los reintegros a cobrar, que son 1.202,59. ¿Sí? Esto es parte de los reintegros que nosotros vamos a percibir por haber exportado esta mercadería. Esto lo dejo para que lo puedan visualizar ustedes desde el PPT que tienen cargado y además de eso en la clase lo vamos a charlar nuevamente. Entonces, el reintegro y el drawback como estímulos a la exportación son estímulos, ¿sí? Compatibles. ¿Por qué decimos que son compatibles? Porque yo puedo cobrar un reintegro por los impuestos interiores pagados por el componente nacional de la mercadería y puedo cobrar el drawback por el lado de los tributos aduaneros pagados por insumos importados, ¿sí? Siempre que esa importación lógicamente haya sido definitiva. Con lo cual son compatibles, podemos cobrar los dos. ¿Qué es el reembolso en definitiva? El reembolso es la restitución total o parcial de importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores, así como los que se hubieran podido pagar en concepto de tributos, ¿sí? Por la previa importación para consumo. Artículo 827. ¿Qué nos dice esto? Fíjense que se divide en dos. Esta definición es la definición de reintegro, hasta aquí. Y esta definición es la definición de drawback. Entonces, en definitiva, el reembolso son los reintegros más el drawback componen los reembolsos. ¿Sí? El reembolso total, que es un estímulo a la exportación. Cabe aclarar que si bien el reintegro y el drawback son compatibles, no necesariamente un exportador siempre va a cobrar los dos. Eso va a depender. El reintegro siempre lo va a cobrar. El que puede o no cobrar es el drawback y eso va a depender de si tiene o no tiene un insumo importado en su fabricación y que dicho insumo haya sido importado de forma definitiva. Tenemos dos esquemas de reintegros adicionales. El primero es planta llave en mano, ¿sí? Y lo que tenemos aquí es, ¿qué se entiende por planta llave en mano? Bueno, lo que entendemos es la instalación, ¿sí? De algún, por ejemplo, algún tipo de fábrica, ¿sí? La construcción, vieron que acá tenemos la construcción de una planta, de una obra, la producción de un método operativo, la asistencia para la puesta en marcha, todo esto compone, ¿sí? Lo que denominamos planta, una exportación planta llave en mano. Definición técnica, decreto 870 del 2003, dice que son plantas industriales u obras de ingeniería destinadas a la prestación de servicios que se vendan al exterior bajo la forma, y esto es lo más importante, de una unidad completa. Es decir, te vendo todo. No solo te vendo el plano de cómo hacer la planta industrial, sino que voy y la hago allá en destino, ¿sí? ¿Cuánto nos pagan? ¿Cuánto es el reintegro adicional por la exportación planta llave en mano? 10%. ¿Sí? Vamos al último que tenemos de reintegro adicional. Como reintegro adicional tenemos lo que se llama reintegro de productos orgánicos. Tenemos acá el sello de productos orgánicos, que son alimentos argentinos, una elección natural. Esto se dio por el decreto 1341 del 2016. Lo que nos dice es que los productos tienen que cumplir la condición de orgánicos, que para ello deben de estar dados de alta por SENASA, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y específicamente dentro de SENASA por la Dirección de Calidad Agroalimentaria. Estos alimentos, para poder cobrar este 0,5% adicional, tienen que ser alimentos, tiene que figurar como alimentos argentinos, una elección natural o con una denominación de origen o una indicación geográfica, que sean originarios de Argentina y con ello que sean orgánicos, ¿sí? Se accede a este 0,5% adicional. Hasta aquí trabajamos los distintos incentivos, ¿sí? Incentivos o estímulos. Entonces vimos drawback, reintegro, vimos que el reembolso se compone de ambos y vimos dos posibles reintegros adicionales.
planta llave en mano y orgánicos, ¿sí? El reintegro por productos orgánicos. Lo que nos queda ahora de esta unidad es revisar los regímenes especiales. Dentro de ello tenemos el régimen de muestras. ¿Sí? El régimen de muestras nos permite tanto importar como exportar muestras, y siempre que esto sea para exhibiciones, demostraciones o para concretar alguna operación comercial. Esto lo podemos encontrar desde el artículo 560 al artículo 561 del Código Aduanero. Bien. ¿Qué tenemos hoy? Que este régimen de muestras tiene específicamente asociado un régimen especial para las pymes exportadoras, que está en la Resolución General 1458 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Lo que obtenemos es que para aplicar a este régimen tenemos que enviar productos nuevos sin uso y producidos en Argentina con la insignia de sample, de muestra, ¿sí? Sin valor comercial. Y en esto necesitamos que los montos de embarque, ¿sí? No superen los $500 FOB, y se tolera, ¿sí? Hasta un máximo de 10 embarques mensuales. Esto es muy interesante porque lo que busca es incentivar que las pymes, ¿sí? Tengan cada vez mayor participación en el mercado internacional y que logren obtener mayor cantidad de ventas. Bien, hasta aquí con la unidad 2. La idea es encontrarnos de forma sincrónica y poder resolver todas las dudas que esto haya generado. Nos estamos viendo.